Hola a todos, somos los estudiantes de segundo Mecatrónica y hoy les presentamos nuestro proyecto de química de estructura química y estrés eléctrico-químico del molino eléctrico. Los integrantes son Alcibar Antoni Manovanda Ana y Castro Daniel Coro Williams Jara Alexander Guayco Steven y Maski Josué. Primero que nada, mi nombre es Antonio Alcíbar y yo voy a hablar sobre lo que es un molino eléctrico y cuál es la composición de este. Un molino eléctrico, como el mismo nombre lo dice, es la interacción de un molino manual y una parte eléctrica. En este caso, la parte eléctrica sería toda la interacción del motor con el sistema de control que estaría conectado en sí en una caja térmica. El molino eléctrico, la función que tiene sobre un molino normal es que busca evitar el mayor contacto con una interacción humana. ¿Por qué? Porque al tener una interacción eléctrica propia, el molino va a aumentar su eficacia, va a reducir el tiempo en el que va a producir o moler algún material y va a aumentar la producción. ¿Pero por qué? Debido a que el desgaste tanto eléctrico y humano es diferente. El desgaste eléctrico llega a ser mucho más reducido, lo cual aumenta la producción o la productividad. En cambio, el humano puede llegar a ser bastante problemático o incluso a fatigar en sí a la persona que lo está realizando. ¿Cuál es la composición del molino eléctrico? En este caso, el molino eléctrico se compone de un material que es el acero A36. Este material es una composición con carbono. ¿Con qué objetivo se está realizando esto? Con el análisis estructural que se realizó, se determinó el uso de este material por dos razones: la resistividad que tiene y la reducción contra agentes internos. ¿A qué me refiero con agentes internos? Los agentes internos son todas las acciones que forman parte del molino. En este caso va a ser el motor el principal problema interno. ¿Por qué? El motor, obviamente, dependiendo el material que le pongamos, a la velocidad y todo eso, va a generar ciertas vibraciones, las cuales pueden afectar tanto estructuralmente o en sí al proceso de molienda. Por eso lo que se está realizando es esta composición de carbono para evitar y reducir en lo más posible estas vibraciones, y también por la gran la resistencia que tiene a cargas pesadas, debido al motor, el molino y otras estructuras que se le pone al molino eléctrico. Toca tener esto en cuenta para que el molino pueda tanto resistir y funcionar de manera correcta. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Soy Anaíma Navanda y les voy a hablar sobre qué materiales utilizamos. Nosotros utilizamos muchos materiales, en lo cual los dividimos en dos grupos: los materiales reciclados y los materiales comprados. En los materiales reciclados, primeramente tenemos el motor eléctrico, que es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, utilizando elementos como el rotor, el estator, que son hechos de cobre, y las bobinas y la carcasa, que es su funcionamiento. El molino es una máquina manual donde el grano es molido en polvo. Está hecho de acero, tiene buena dureza y depende de la capacidad del molino para triturar o moler diferentes tipos de granos. Los electrodos 611 están compuestos de una aleación de acero al carbono y otros elementos. Se usa para la soldadura, en nuestro caso el acero A36. Tiene buena resistencia y alta durabilidad. En los materiales comprados, los tubos de acero A36. Es un metal de composición química, está hecha de carbono, manganeso, fósforo, azufre y silicio. Tiene una buena resistencia a la tracción y corrección, buena soldabilidad, durabilidad y ductabilidad. El eje de polea tiene una aleación de hierro con elementos como el cromo, níquel, molibdeno, vanadio y manganeso, y nos ayuda prácticamente a sostener la polea en el molino. La polea comúnmente está fabricada en acero o aluminio. Su función es transmitir movimientos y fuerzas mecánicas en nuestro molino. La banda para polea está en elaborado de goma. Tiene una alta resistencia a la tracción, flexibilidad y resistencia al desgaste. El break de un polo protege circuitos eléctricos, desconectando la corriente en caso de sobrecarga o cortocircuito en nuestro molino. El selector de posiciones nos permite tener diferentes tipos de operaciones, como el encendido, el apagado y la potencia del motor.
Y por último, la luz piloto va a ser un indicador que muestra el estado de nuestra máquina, sea de encendido, apagado y de la potencia. Gracias. Bueno, mi nombre es Daniel Castro y yo les voy a dar los que son las funciones de cada elemento de nuestro molino eléctrico. Empezaré por el molino. El molino está hecho de aluminio y su función es la de moler y triturar los granos que van a ser introducidos para obtener sus productos y derivados. Las estructuras laterales y centrales están hechos de acero A36, los cuales es un material muy resistente debido a que debe mantener el peso del molino y del motor, los cuales fueron realizados con cortes precisos y planeados. El eje está hecho de aluminio. Es una pieza cilíndrica metálica que gira sobre su propio eje y su función es de transmitir la potencia que proporciona el motor a las muelas para que éste pueda triturar. El motor. El motor es un componente eléctrico que convierte la energía eléctrica en mecánica y su función principal es la de proporcionar la potencia al eje para que éste pueda triturar. Mi nombre es William Coro y yo se les voy a hablar sobre las partes del molino eléctrico y qué funciones tienen. Entre las partes que les voy a nombrar, comenzaremos con la banda de la polea, que es una correa que se utiliza para conectar la polea del motor a la polea de la muela. La banda de la polea debe ser lo suficientemente resistente como para soportar la tensión que se genera. Suelen estar hechas de cuero o goma, que son materiales resistentes, duraderos y flexibles. Otra de las partes, les voy a hablar de la polea, que en este caso es de aluminio, que su función principal es cambiar la dirección y velocidad del movimiento rotatorio del eje del motor. Puede estar hecha de aluminio o de hierro fundido, que son materiales resistentes y duraderos. Otra de las partes son los soportes del motor, que en este caso están hechos de acero dulce A36. Los soportes nos sirven para asegurar el posicionamiento y movilidad del motor en relación a la polea. En este caso se realizaron dos soportes, los cuales presentan huecos a la medida para poder mover el motor de arriba hacia abajo. Otras de las partes son los tubos, que ya mencionados son de acero dulce A36. Estos tubos se utilizan comúnmente en las construcciones de estructuras del molino debido a su resistencia, durabilidad y factibilidad de fabricación. Gracias. Bueno, mi nombre es Alexander Jara y les voy a hablar sobre las causas del estrés electrónico en un molino eléctrico. Esto es influido por dos factores, que son el factor externo y el interno. Entre los factores externos encontramos lo que es la fluctuación de voltaje, que son unas variaciones de suministro de energía que pueden generar picos de voltaje que sobrecargan los componentes eléctricos del molino, provocando un deterioro y mal funcionamiento. Otro factor externo es la descarga electrostática. Estas descargas se deben a dos razones, que son por fricción y por la entrada de aire seco, lo que puede llegar a dañar partes eléctricas del molino. Entre algunos factores internos encontramos lo que es la sobrecarga del motor, ya que esto se puede deber al uso indebido o intentar moler cosas para las cuales no estaba diseñado, generando así un sobrecalentamiento y la falla del mismo. Entre otro factor interno encontramos el desgaste de los componentes. Los componentes eléctricos del molino pueden llegar a desgastarse si no se hace un buen mantenimiento y no se le da un buen uso, lo que haría que el molino deje de funcionar correctamente. Gracias. Mi nombre es Steven Hueco y yo les voy a dar sobre las consecuencias del estrés electrónico en química de un molino eléctrico. En primer caso tenemos el sobrecalentamiento. Este es el resultado del estrés electrónico. Puede estar inducido por una función improductiva en los circuitos del molino. Y en determinadas circunstancias puede ser volverla irreparable. Esto quiere decir que en algún momento el motor va a dar un sobreesfuerzo y esto va a causar que se sobrecaliente, causando esto que se quemen las partes internas, algunas partes internas del motor, y ya puede que ya no funcione para nada. También tenemos la reducción de la vida útil. Componentes como los motores, debido a unas sobrecargas eléctricas, subraya la necesidad de reemplazar los molinos, ya que estas fallas exigen un trabajo de mantenimiento constante. También tenemos la reducción del rendimiento.
Se espera una caída en el rendimiento en caso de que se vea sometida a tensión electrónica. Cuando se note este efecto, estaremos moliendo de manera menos efectiva y uniforme. Esto quiere decir que, como todos los componentes eléctricos, conforme vayamos usando, se va a ir agotando su eficiencia y su vida útil. También tenemos la probabilidad de fallas repentinas. Una mayor aplicación de tensión a los componentes electrónicos aumenta el riesgo de fallo repentino que traduce en parada y en mal funcionamiento e incorrecto. Esto conduce a interrupciones imprevistas del uso del molino que pueden ser aún más problemáticas en grandes entornos comerciales. Gracias. Ya, mi nombre es José Maski y yo les voy a hablar sobre las soluciones que podemos adoptar para evitar este tipo de consecuencias en el estrés electrónico del molino eléctrico. Ya, primero que todo tenemos el sobrecalentamiento. Este se puede dar por varias razones, como el mantenimiento al momento de funcionar. La solución más fiable es asegurarse que el molino, en este caso, tenga un mantenimiento preventivo, asegurando su temperatura y que éste no esté operando encima de su capacidad nominal, que sería de 1800 revoluciones por minuto. Otra causa también es la reducción de densidad útil. Para prevenir y dar soluciones a esto, debemos usar un sistema de aislamiento del motor con buenas prácticas de mantenimiento, ya sea la limpieza por dentro y fuera del motor. También tenemos la probabilidad de falla repetida. Estos motores son, a ver, en el motor son varias, por ejemplo, la contaminación, errores del montaje, la lubricación, la inadecuada desalineación, causas muy conocidas. Para dar solución a esto, debemos de tener en cuenta el mantenimiento preventivo de condiciones adecuadas y comprobar que los componentes sean de alta calidad. Y por último, tenemos la reducción del rendimiento. Esta reducción ocurre por factores como la mala implementación o el mal mantenimiento. Para evitar y solucionar esto, debemos de hacer un mantenimiento regular, ya sea 7 días o más, con una inspección a fondo de los componentes, para ver cuál de estos se encuentran desgastados y poder cambiarlos. Esto es todo. Gracias. Para descargar el Live Worksheets IR a la descripción del video,